Hola querido hermano, ¿cómo está? Espero que muy bien. Es para mí una vez más un gozo gigantesco el poder estar frente a usted a través de la pantalla ministrando la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de este video devocional, un breve video devocional que a partir de este minuto pretendo compartir con usted, el cual se circunscribe al texto que hallamos allá en el libro de Proverbios. Vaya junto conmigo, por favor, al libro de Proverbios, a su capítulo 22, y una vez allí busque con su lectura el versículo 17, el cual leeremos hasta el versículo 21. Vaya esa palabra, querido hermano, y usted podrá ver que el texto reza de la siguiente forma. Dice así la palabra del Señor: Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Queridos hermanos, qué bella palabra, y se circunscribe a lo que es la parte introductoria de un texto muchísimo más largo. Lo cierto es que esta sección de texto, querido hermano, y si usted tiene a su haber una Biblia versión Reina Valera 1960, usted verá que el verso 17 de este capítulo 22 recientemente leído principia con un epígrafe que tiene por título Preceptos y amonestaciones. Porque lo cierto, querido hermano, es que esta porción de lectura que acabo de compartir con usted se circunscribe a lo que es la parte introductoria, reitero, de una sección mucho más larga, que abarca desde el versículo 17 del capítulo 22 hasta el versículo 34 del capítulo 24. De modo que estamos hablando de una sección de la Biblia relativamente extensa, la cual trata, como el epígrafe recientemente mencionado indica, de preceptos y amonestaciones, de diversas advertencias que el autor bíblico hace en razón de distintas situaciones de la vida que se nos pregona a que evitemos o a que tratemos con cautela y sabiduría. En ese contexto, esta sección introductoria que acabo de leer para usted hace las veces de telón, de telón de apertura para un argumento mucho más profundo. Y principia, queridos hermanos, con palabras muy sencillas y con una exhortación bastante elocuente y sencilla al mismo tiempo. Dice así el verso 17: Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Queridos hermanos, creo que no tengo que recordarle que la sabiduría desde la perspectiva bíblica está en el temor a Jehová, de modo que cuando se nos dice que escuchemos la palabra de los sabios, se nos está queriendo decir que escuchemos las palabras de aquellos que temen al Señor, aquellos que tienen una profesión de sabiduría anclada en la fe bíblica. Y desde esa perspectiva, estos sabios respecto de los que aquí se habla, tienen que ser personas que netamente crean en Dios y profesen la fe conforme a la Escritura. En ese sentido, querido hermano, la exhortación aquí es que nosotros inclinemos nuestro oído a las palabras de sabiduría que emana de estos sabios, de estas personas que el Señor ha puesto para que en definitiva nosotros podamos aprender de ellas. Dígase nuestros pastores, dígase tal o cual teólogo reputado. Pero con mayor ahínco nuestros pastores, querido hermano. Usted debe inclinar su oído a la palabra de sabiduría que su pastor predique para usted. Sé que el comentario viene bastante de cerca, toda vez que yo soy pastor y este video está dirigido a mi congregación, pero aquello no le quita peso ni le quita credibilidad a lo que estoy compartiendo, porque lo cierto es que es menester del pueblo de Dios escuchar la palabra de los pastores que el Señor ha dispuesto para las respectivas congregaciones. Y en ese caso, y teniendo en consideración ese contexto, querido hermano, la exhortación es que inclinemos nuestro oído y escuchemos la palabra de los sabios y que apliquemos nuestro corazón a dicha sabiduría. Continúa el mismo versículo 17. Fíjese la estructura, querido hermano, de la exhortación aquí espetada. Principia diciendo que inclinemos nuestro oído, o sea, esa es otra forma poética de hablar acerca de la atención que nosotros tenemos que prestar a determinada palabra. Tenemos que prestar mucha atención. A eso vendría en referirse esta frase, inclina tu oído, a que prestemos especial atención y escuchemos
O sea, debemos poner atención y escuchar. Y una vez que prestamos atención y escuchamos, lo que sigue es aplicar, o sea, poner en práctica aquello que escuchamos con precisión y con detenimiento. Debemos poner en práctica las palabras de sabiduría que recibimos de las personas que el Señor ha dispuesto para impartirla. Y en ese contexto, querido hermano, tenemos que prestar tal atención que podamos no solamente edificar nuestras vidas a través de las palabras de sabiduría que recibamos, sino que a su vez podamos edificar la vida de las personas a las cuales nosotros les enseñemos a través de la enseñanza que recibimos. O sea, dicho sin tanto rodeo y de forma mucho más sencilla, nosotros recibimos una enseñanza que viene de los labios de los sabios para en definitiva nosotros también enseñar a nuestros semejantes esa misma sabiduría. De modo que, querido hermano, el traspaso también de la enseñanza y de la sabiduría debe ser algo que fluye en el pueblo de Dios. Usted debe recibir enseñanza para algún día usted poder enseñar. Quizás no en un púlpito, quizás usted no va a ser pastor nunca, pero eso no quiere decir que usted no sea la cabeza de su hogar, que no sea quizás la voz que proclama el Evangelio dentro del contexto de su familia. Y en ese contexto, querido hermano, su deber es aprender para aplicar, para edificar su propia vida y para posteriormente enseñar al resto los estatutos y decretos de nuestro Señor. Esa es la forma en cómo principia esta sección larguísima que abarca más de 2 capítulos de este libro y que en definitiva vienen a amonestarnos respecto de cómo poder desenvolvernos en determinadas situaciones de la vida. Pero todas estas amonestaciones respecto de las cuales le hablo, que usted está en plena libertad de leer por sí mismo en la Escritura, principian con este llamado a escuchar, a prestar atención y a poner en práctica la sabiduría que de los hombres dotados del Señor recibimos. En ese orden de ideas, querido hermano, insisto, su deber para poder vivir una vida piadosa, quieta, tranquila, fructífera y cristiana es escuchar la enseñanza, querido hermano, escucharla con detenimiento, poniendo especial atención a lo que se nos enseña y aplicando en nuestra vida mediante una praxis real lo que recibimos. Porque de nada nos sirve, queridos hermanos, escuchar la palabra y no ponerla en práctica. Debemos ser cristianos practicantes, no solamente cristianos profesantes. Y en ese contexto, nuestro deber como hijos de Dios es ser instruidos, practicar esa instrucción y luego instruir a aquellas personas que nos circundan. Querido hermano, que fluya la palabra del Señor, sobre todo en días como estos, que fluya entre su familia, que fluya entre sus vecinos, que fluya entre sus amigos. Escuche, considere, practique y difunda, querido hermano. Esa es la exhortación que a grandes rasgos precede toda una lista de amonestaciones. Y tiene que ser muy decidor eso, queridos hermanos, porque todas estas amonestaciones que principian a partir del versículo 22 del capítulo 22 y terminan en el capítulo 24, versículo 34, todas estas amonestaciones podrían evitarse si nosotros prestamos especial atención a estos primeros versículos que acabo de compartir con usted y los ponemos por obra. Querido hermano, le mando un abrazo afectuoso, esperando en el Señor poder verlos cuando Él lo disponga, y simplemente despedirme recordándoles que los amo mucho en Cristo y que nos veremos, Dios mediante, en el siguiente video. Saludos, querido hermano. Bendiciones.